3, 2, 1, what's up, papi? Conéctate. Hey, estamos aquí hoy en este podcast que es un formato extraño, pero estamos aquí con Daniel Jiménez. Este man ha sido un gran colaborador de Sensa y su familia, pero Daniel tiene una pasión demasiado frita que es el fútbol. Ya vamos a hablar de eso, pero este man, este man tiene como una afición por el fútbol, tiene un proyecto muy chimba para que lo sigan en Instagram que se llama La Cantera. La Cantera. La cantera raya al piso 10. La Cantera raya al piso 10 como James. Y, y pues como que es un proyecto que pues habla de fútbol. Ya Daniel nos va a contar un poquito más de eso porque realmente yo desde Sensa me he apartado mucho. Por eso decidimos hacer este podcast como de sobre todo el fútbol. Como que yo soy fan de los deportes tradicionales, pero tengo algo con el fútbol que no puedo explicar todavía. Y pues Daniel, el trucha, nos está como apoyando ahorita mucho en Sensa. Y pues como que queríamos hablar un poco de lo que es la diferencia entre esos deportes. La Aventura Expande, este es el podcast. Cuéntanos de ti, mi negro. No es fan del fútbol para empezar. Es como Odio el... Sí, gran fan del deporte. ok, El ok. deporte en sí, pero todo esto llega porque Juan me ha hecho cuestionarme si soy fan de todos los deportes, porque igual es un mundo enorme. ¿Quién es Juan? Garzón. Alias Sensa Club. Ajá. Me ha hecho cuestionarme mucho qué tipo de deportes son los que me gustan. Obviamente como buen latino, lo único que he tenido en mi vida es fútbol y aparte, como a partir de diferentes conexiones llegué a deportes no fútbol, igual tradicionales, que también me han alejado un poco de esta pasión absurda por el fútbol, que igual la entiendo, la comparto, pero me ha dejado salirme un poco a cuestionarlo y pensar como, ¿por qué el fútbol es? ¿Qué puta es el fútbol? ¿Qué puta es el fútbol? Bueno, ¿y qué pasa con la cantera? ¿Qué es la cantera? La cantera es una página Una página de sexo. es una página de Instagram que se encarga como de, es opinión deportiva, pero surge un poco porque parte de las personas que trabajan conmigo también ven otros deportes y es como, ¿qué otro enfoque le podemos dar al fútbol que no sea solo la pasión y solo también trabajarlo un poco mejor desde cómo lo abarcan otros deportes, estadísticas, por qué tácticas, técnicas, no solo como Messi es el mejor porque es Messi. El bicho. El bicho sí podría ser el mejor. Pero incluso desde ahí, desde eso es como, listo, entonces, ¿por qué Messi si no Messi en otro deporte no sería el mejor de la historia? Ok. Digamos. Entonces, la cantera de alguna forma nos invita a cuestionarse los deportes, especialmente el fútbol, de otra forma. Sí, como no solo desde el gol, sino también Exacto. desde como una perspectiva más global. Yo ayer tuvimos esta charla y fue una chimba, pero mi mayor pregunta, o bueno, yo puedo darle una respuesta, dice que tú también, pero ¿qué putas pasa con el fútbol? Como, ¿por qué el fútbol hace todo lo que hace? Que eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo entender. A mí también me cuesta trabajo, pero entiendo A mí también. que igual uno como colombiano, latino, lo que más ha tenido cerca es el fútbol y siento que de alguna forma es hereditario. Entonces, como... Sí, como el fútbol se hereda Exacto, 100%. como si tu papá fue Es de músico millos. y a ti te gusta, no, y tu relación con tu papá es un poco de admiración y todo, pues tú terminas adaptando eso de alguna forma desde la pasión, pero es que el fútbol es una pasión que es mucho más común que otras pasiones, entonces de la nada hay bonding desde eso. Entonces, como usted es de Millos, yo soy de Millos, vamos a muerte. Y eso empieza a crear comunidad. Y esa comunidad lleva como, no solo es una comunidad por la simple comunidad de hacemos parte de algo, sino además hacemos algo y apoyamos algo que compartimos y vemos. Sí, como que no tiene sentido porque apoyamos ni nos conocen, pero Exacto. hay una tradición detrás de eso. Y a mí eso me gusta mucho porque estaba justo pensando mientras decías eso, que el fútbol tiene una asequibilidad al deporte supremamente sencilla. Como Exacto. es un balón. No solo es accesible desde esas cosas, sino En general, el desde mundo los te lo medios, ofrece. sí, ¿Sabes? como desde los medios, la radio, O lo sea, que se tú no pone. vas a ir como en el carro y como a la nada, como, uy, vea una pared para escalar, pero sí una cancha de fútbol. Exacto. Ahora, lo mismo es muy simple. Un balón y las canchas uno las resuelve de cualquier forma. Lo otro necesita muchos más tecnicismos y de alguna forma creo que en Latinoamérica el fútbol es el fútbol porque nunca vamos a invertir suficiente dinero en desarrollar bien otros deportes. Claro, además ya es un negocio, una chimba el fútbol. Entonces, ¿por qué te Establecido. pasarías a mover? Como si tu empresa ya funciona bien, ¿por qué te Exacto. pasas a otro lado? Que esa es una charla que tenemos ahí. Pero
tú me has contado que el gol es una vaina. Define el gol. ¿Qué es un gol? No en Yo, el sentido literal, obviamente. yo viendo otros deportes entendí en el fútbol y veo en el fútbol que no hay nada en ningún otro deporte que se compare a lo que genera el gol en ese deporte. No hay ninguna emoción tan grande en otro deporte como es que un equipo haga gol. Como que todo lo otro es remontable, así sean números muy amplios como en el básquet o en el fútbol americano, todo es remontable, o sea, hay un Super Bowl que Tom Brady remonta 28-3. Tú en el fútbol si vas 3-0 en una final y la perdiste es porque eres un paquetón y en verdad apestas y retírate. Pero yo creo que eso es extrapolable a otros deportes, ¿no? Como, pues es que hemos tenido esta charla, pero yo soy fan del MMA y como que yo sé que las personas que han visto MMA alguna vez pueden entender la tensión que hay en las microdecisiones de, por ejemplo, cuando se hace un knockdown, que es no cuando noqueas a alguien, sino cuando lo tumbas, pero la persona se vuelve a levantar. Eso es en boxeo, o por ejemplo, cuando hacen un golpe que deja al otro en debilidad, o cuando hacen, por ejemplo, un takedown y el takedown es impecable, que eso obviamente suma puntos. Y yo creo que no puede equiparar una pelea de Muhammad Ali o Tyson peleando contra los heavyweights en unas finales, como por el campeonato mundial y el cinturón de los pesos pesados, de cuando Tyson le pega el puño como es y el otro man queda como completamente débil. Y lo que yo no entiendo es por qué la reducción del gol no puede extrapolarse a esas otras cosas. Que eso es lo que siento con, que yo se lo digo a este man, pero es que yo siento que tú y en general la gente que le gusta el fútbol están, tienen, que era lo que yo te decía ayer, como que Glorificando el literal gol. glorifican el gol y la vaina, es como en todos los lugares hay gol. Pero Yo no entonces, creo. No creo que en todos los lugares haya gol. ¿pero qué es lo que lo hace diferente de eso, por ejemplo? O sea, no solo, no Porque yo he solo visto fútbol y yo he ido al estadio. Yo cuando peleo iba al estadio a ver a Millonarios y me parece una chimba y no le grita al juez y es como el hype de todo el mundo. Pero siento que es equiparable a como cuando uno se echa un pay-per-view también. Si lo está sintiendo a través de un televisor y está sintiendo el hype de estos deportistas, ¿cómo no va a ser equivalente? Yo siento que el problema ha sido que, volviendo un poco a lo que decías al comienzo, hay una exposición que no hemos tenido. Como que no, en Colombia no tenemos asequibilidad a esos deportes, entonces solo hasta que Nairo al final llegó y ganó y empezó a empujar todas esas etapas porque se televisaban y se narraban, que eso es otro tema interesante, pudimos disfrutar una etapa como si fuera un gol, pero tú no lo ves así. es que yo creo que Voy a prender las luces, pero sí. sí, sí. Yo creo que igual el gol solo lleva el deporte como en lo que te decía, de como comunidad y hereditariamente, yo nunca creo que alguien como comunidad se emocionen tanto por un puño de Mike Tyson como la emoción que hay en un estadio Como por un no, gol. como no. Solo que es ¿No el tú crees que nicho. hay un grupo de hinchas de Mike Tyson Obvio. y que se reúnen ¿Tú no has como... visto las entradas de Conor McGregor a Pero una... O eso sea, es más el hype, ¿has visto a Irlanda detrás de eso? Como, pero es más el hype. no, Es el hype por una persona. pero el fútbol es el mismo hype. No, pero es que es un hype que ha durado demasiado tiempo. Claro, Siglos. entiendo el tema, como que ahí no se puede discutir esa comparación, pero el hype es igual. O sea, un Canelo Álvarez cuando entra, es como que a mí me vale chimba que el man sea mexicano, es como Latinoamérica está en la casa, papi, es como Vicente Fernández está sonando para entrar a esa vaina y el man va a romper al ruso o al que sea que se le venga al campeonato. Y creo que ahí hay una vaina intrínseca que viene con los deportes también y sobre todo siendo latinos y es nuestra vinculación al deporte como geolocalizado. ¿No? Como que como latinos amamos el fútbol, ¿sí? Pero nos amamos más como latinos. Entonces podemos amar el fútbol, pero si hay un latino triunfando, creemos que es Dios. Pero Y solo en le el enfocamos fútbol. toda la... No, en todos los deportes. No, eso no es verdad, porque Colombia nunca va a lograr ponerle atención a un deporte en donde un colombiano no esté triunfando. Siempre como país. No como gente que lo analiza o gente que está enfocada en eso, sino como país la gente apoyó a Egan. Y pero todo eso es porque es un hype. 100%. Pero hay miles de personas, o sea, ¿qué pasa con los olímpicos de Colombia? O Hay sea, ¿qué hype. pasa con un Juergen, por ejemplo, que es un gran boxeador que fue a los olímpicos? Es como, felicitaciones, echaste olímpico y ya. Pero ¿dónde está? Que eso es lo que a mí me raya el fútbol y lo entiendo a partir de un negocio. Esto es una charla plenamente espiritual y emocional que estamos dando. El negocio me encanta del fútbol, me parece excelente. Felicitaciones a todos los que se tumban vainas, boletas para esa vaina. Pero el tema es que por más de que hayan oportunidades de deportistas muy buenos en Colombia,
no tenemos asequibilidad a esas personas ni al hype que hay detrás de ellos. Entonces, a lo que yo voy con eso es que eventualmente a una persona que crece en el Pacífico solo puede gustarle el fútbol. No gustarle, pero Bueno, sí es es lo verdad. que va a tener más cerca. Claro, pero eso es verdad o es mentira, porque es que el man también puede ser un gran surfer, ¿sí? Y lo podría hacer. Exacto, pero entonces a mí lo que me raya el fútbol es que la gente no puede ver más de eso. Como que todo Es se más, te centra al tengo fútbol. una respuesta que no te había dado Uy, antes y es, sable. ¡Sa! no, no es sable, pero es, a la gente le gusta mucho el fútbol porque la gente es muy mediocre con los deportes y es el deporte más fácil de entender. Como que tú, listo, entiendes el puño de Mike Tyson, pero no entiendes como el tecnicismo que hay detrás, qué hay que hacer, por qué ese puño no lo pega a otra persona. En el fútbol realmente no importa si metiste el gol en la línea o hiciste el mejor gol de la historia, la gente solo necesita ver que se movió la malla y todos gritan, gol. Total, y ahí lo entiendo. Entiendo en el nivel de simplificación que lo estás diciendo, pero entonces la pregunta es, ¿necesitamos deportes simples o necesitamos deportes complejos? Porque entonces ahí es como, pues la escalada alpina es supremamente simple. Punto A, punto B. Llégate de un punto A a punto B y no te mueras, como esa es la esencia. En cuanto a ese tipo de simplicidad de la escalada punto A punto B, es muy simple, pero lo que hay en el camino no es nada simple. Pero tú y yo podemos estar viendo escalada, tú que la sigues, yo no entiendo la dificultad de lo que está haciendo esa persona. Claro, Gran porcentaje del mundo alguna vez en su vida ha tenido un balón en los pies y entiende sí, sí. que hay una dificultad, pero igualmente, no sé, mi mamá, lo pongo de ejemplo, no le importan los deportes, Perdón, pero Majo. pues sí, 100% le pone atención al fútbol. ¿Por qué? Porque el mundo le está poniendo atención al fútbol. Su esposo, su hijo, la gente, entonces simplemente pues se va a sentar en el sofá y si lo que hay que disfrutar es gol, pues será gol. Ok, pero entonces ahí pues obviamente hay una disruptiva en términos de lo que la gente puede acceder y lo que no puede acceder, que yo creo que igual se reduce al espectáculo, ¿no? Como hay gente que se encargó de que en la complejidad del fútbol puede ser muy complejo, ¿cierto? Como en intercambio de jugadores, en términos de cómo se entrenan, de cómo se hace una estrategia de equipo para que se haga una perfecta alineación, para que los delanteros metan el gol o lo que sea. Pero lo que me pregunto acá es una vaina que tú siempre dices mucho que me causa mucha curiosidad, es yo amo pero odio el fútbol. ¿Por qué amas y odias el fútbol? Como que amo el fútbol porque lo tengo metido en la piel, Sí, como ha estado siempre ahí. eh, Siento que igual como he sentido mucha felicidad y siempre he dicho como yo siento mucha lástima por la gente que no sigue los deportes. Como que ok. se está perdiendo algo tan simple y que llena tanto de felicidad. Sí, es una felicidad externa y que no tiene nada que ver conmigo y Pan y circo. exacto. Pero igual, digamos, yo no puedo explicar. La gente es como, ¿por qué idolatra tanto a Cristiano Ronaldo? Es como, soy hincha del Real Madrid desde chiquito y pues el man me regaló alegrías. Como el man, lo que hizo en el equipo, obviamente lo quiero. Obvio, Siento cariño, siento hasta cercanía por alguien que no tiene ni idea que yo existo, o sea, que yo existe este le pobre escribo por hombre. Instagram, feliz Marica, cumpleaños. yo sé Feliz que... cumpleaños, Cris. No, pero yo también soy hincha del Real, porque una vez, como mi primo siempre ha sido hincha del Real, él es como mi hermano mayor y yo, el man, o sea, estos manes ven al Real y tú no les puedes hablar. Como el día que juega el Real es como no te acerques a esos manes, déjalos allá. 100%. ¿Tú eres igual? Un poco. No con el Real, pero siento Con que unos la partidos. gente es un poco irrespetuosa con el fanatismo. Sí, sí, Entonces ok, creen que ok. es como mood de chiste y Sí, yo me cago en el es como que es fanatismo, algo por serio. ejemplo. Entonces, Ajá. eso solo lo vuelve más chistoso hasta que uno termina siendo... Sí, Y como rompiendo por algo, eso uno termina creando comunidades. Y es como, listo, acá solo estamos los que entendemos porque esto es importante. como los diehards. Y es como, y no nos va a acompañar tu novia. Y Es es como, como, no. ¿para qué se ponga a ver el celular todo el partido? Y es como, ¿qué te afecta que vea el celular? No es que acá estamos es para ver el partido. Y eso crea una comunidad que entonces no se vuelve la alegría tuya con el Real Madrid, sino mi alegría con el Real Madrid y con mi amigo. Y eso empieza a generar vínculos. Bueno, eso me gusta mucho también porque estaba pensando también en eso, como para una persona que no le gusta el fútbol. Por ejemplo, yo me zampo un partido del Mundial, pero si me lo pierdo X, ahorita el del Madrid contra, ¿cuál es el que juega El Luis Díaz? Liverpool. El Liverpool. Liverpool.
Yo le eché, pues como que mi primo me dijo, juega al Madrid, es la final, y yo le eché 50 al Madrid, me los gané, gracias 100%. Madridcito ahí. Pero lo que entiendo también de eso es, uno quiere reunirse con las personas con las que se puede vincular. Creo que el deporte finalmente es una forma de vincularse 100%. a muchas otras personas. Entonces es como que a mí me pasa, es como que yo quiero verme el Dakar, nadie entiende por qué no se zampa 6 horas del resumen del Dakar, de por qué se le dañó esta vaina, de por qué el man está haciendo independientemente de su carrera en el Malimoto. Pero cuando uno se logra vincular con alguien que entiende eso, es Es como, sí, como bonding. no sé, hijo de puta. Y lo más loco de todo eso es que es a donde yo voy, es una disruptiva que tengo con estos deportes. O sea, yo no soy fan del fútbol, pero por ejemplo me encanta el tenis, me encanta como deporte, no me muero por verme un Roland Garros o sí, o un Wimbledon, pero me encanta el tenis como deporte en términos físicos, pero yo siento que hay algo con los deportes extremos y es la diferencia de lo que se arriesga y lo que no se arriesga. Aunque siento que en el fútbol y en estos deportes no se arriesga nada, pues además obviamente de ganar o perder, pero cuando tú estás corriendo un Dakar en Malimoto o estás haciendo un triatlón o estás, no sé, haciendo un campeonato de apnea, hay unas, como que estás poniendo tu vida ahí. Y yo no puedo entender algo más valioso en el mundo que es la aventura de literalmente exponer la vida por hacer algo que no tiene ninguna razón. ¿Sí? Que eso es lo que más me encanta. Es decir, como piensa que hay un man que se llama Cyborg que hace MMA, el man entró al ring, le pegaron un rodillazo y le fracturaron el cráneo como si literalmente le hubieran metido una bola en la Eso no cabeza. tiene sentido para mí. Claro, no tiene ningún sentido, pero a mí Ninguno, no hay sí. nada que me parezca, a mí eso me parece también sin sentido, pero me parece increíble que la gente sea capaz de exponer su vida para eso, como un corredor nuestro, como Bam Bam. Hoy salió un video de la carrera final del man en Gladiadores que corrió este fin de semana, que es una carrera de motos grandes, y este man va a la muerte. O sea, tú ves las motos y ves que esos manes si se tienen que matar, se matan. Y yo Pero digo en el como, fútbol también. Solo no, hay no, menos no, probabilidad de riesgo, se va a acabar este podcast, no pero de que la joda. gente va a muerte. Si sabes, solo Pero en una forma muy. en concepto, como No, si vamos a ganar guerra o o sea, ¿tú muerte. crees que tú ves al arquero que va a salir a puñetear un balón y el man va a cabecear y no sabe que hay un riesgo de que le metan el puño en No, la cabeza? no, Ahora, pero yo no, entiendo lo que tú para, dices porque hay diferentes niveles de riesgo. hay Obviamente, niveles de los niveles. deportes tradicionales son los que menos arriesgas. Pues es que no arriesgas nada. De acuerdo. Bueno, Pues tradicionales desde el fútbol y eso, porque igual sí, está el boxeo. o un NFL, marica. O sea, hay personas que quedan jodidas por contusiones el resto de su vida detrás Pero de eso. a eso iba a ir. Está como el boxeo, está MMA y yo siento que eso está lejos de apnea y fútbol americano. Y es como hay un riesgo, diferentes riesgos a diferentes niveles, pero el objetivo no es poner en riesgo tu vida. Ese no es el objetivo. Eso es como una posibilidad, pues que siento que en el boxeo y en las peleas es como así que gana el que más le puede dar en la jeta al otro. Me parece, Pero es proporcional en el fútbol, ¿no? no. Claro que sí, le diste en la jeta a todos los otros y les metiste un montón de goles. Claro, pero pues no sale nadie herido a no ser que pase algo. Es que a mí me parece demasiado animal que la gente De se acuerdo. apasione por un puño. Pero entonces te pregunto, NFL, NFL, hablemos de NFL y rugby. Es literalmente un sweet spot casi entre ambos. Sí. ¿Cómo concibes eso? O sea, si te parece ilógico que hagan eso, ¿cómo no te va a parecer ilógico que haya gente que Porque taclea no es el 30? objetivo. O sea, yo nunca voy a celebrar en ningún deporte ver a alguien lesionado. Ver Pero a es, alguien como que le pasó algo. ok, pero igual sucede. Como Sí, 100%. en un rugby, o sea, uno ve un partido de rugby y la gente está Pero sangrando y no está es el jodida, objetivo, no es la idea. pero tiene que ser el medio para. No necesariamente. Puede pasar, sí, ¿Cómo juegas un partido de rugby sin eso? pero si sabes como, y ahí vuelvo a tu pregunta de las regulaciones, o muy simples, es como, yo creo que en el punto de, como de la humanidad en el que estamos y entender el valor que tienen ciertas cosas, poner en riesgo tu vida, ¿para qué? O sea, para, no sé, nadar todo lo que puedas, está bien, interesante, pero como que siento que tiene mucho más sentido el deporte como un juego, porque el deporte de alguna forma es jugar a algo, jugar a llevarte al límite o jugar a meter un gol. No tiene sentido arriesgar la vida. Sí, de De esa acuerdo. manera. Igual el deporte es competitivo en su esencia, ¿no? Sí, Como, 100%. o sea, El deporte hay, existe porque hay existe un deporte que no sé si competitividad. conozcas, que es una chimba que se llama el calcio histórico, que se juega en Florencia. No. Florencia Caquetá, no me interesa. Florencia, Italia, pero es un deporte que lleva muchos años jugándose en Florencia, es un deporte italiano que viene entre una mezcla entre el fútbol, el rugby y los gladiadores. Ya sé, es ilógico, pero Eso es como estar desparchado y creemos cualquier vaina.
Yo tendría cuidado con los italianos que están escuchando esto. Yo amo el calcio histórico porque viene en un sweet spot ahí. El calcio histórico se establece en quartieris, que son cuadras o Te como, entendí en un principio cacho, como como, no, como como, cacho, como está como, bien, es sí, como un, dos, tres, como cacho, pa. desmiento, como, Sí, ¿cómo es que es? sí, como Dudo. dudo, es como dudo, pa. No, el calcio histórico se divide por quartieris, que es como cuadras o localidades, más bien, para así decirlo, y se dividen por colores. Entonces, Ok. creo que son cinco: verde, azul, rojo, blanco. No, son cuatro, creo. Bueno, me perdonan la imprecisión, pero el caso es que este deporte es una chimba porque es hereditario. Entonces, si tú eres del quartieri Bianchi, que es mi quartieri, ¿sí? Como si tú eres de Siempre Bianchi, serás del Bianchi, literalmente, toda tu descendencia será Bianchi. literalmente, si a mí un hermano mío me dice que va a Florencia y no es Bianchi, es como, ¿qué te pasa? Es como si no fuera de Millonarios o de Santa Fe, lo que sea, perdón, Sí, de ya vi. acuerdo. Pero entonces, a lo que Solo voy que en con... este no hay posibilidad de cambio. O se podría. Pues Solo es lo más en teoría sí, pero menos es digno un y... tema local. Ok. Como tú naciste en, no sé, en Suba, como eres, bueno, Suba es gigante, pero naciste En en Chapinero. Chapinero, Chapinero, entonces ese tiene un quartier y ese color y se hereda familiarmente. ¿Cuál es el tema? Que la gente tiene que entrenar rugby, tiene que entrenar fútbol y tiene que entrenar boxeo y artes marciales mixtas, porque es un deporte que como es del Pleistoceno, o sea, es del medioevo, literalmente eran los gladiadores, tú tienes una bola de trapo, o bueno, es una bola normal hoy en día, se enfrentan un número contra un número y tienes que meterla al otro lado, es literal como un gol. Pero lo chimba detrás de todo esto ¿Y es te que, emociona cuando pasa eso? huevón, Claro, es gol. obvio, pero entonces son como unos, están todos los cuartieres como unas barras bravas de italianos completamente cerebrados tomando cerveza que llevan preparándose toda la vida, muchos excarcelarios, otros como solo vienen heredando el deporte de familia en familia, y hay unos training camps donde la gente entra a gimnasio de boxeo, entonces tú siempre puedes pelear, o sea, es una pelea todo el tiempo sin protecciones y se juega en tierra. Entonces, hay unas regulaciones, ¿cierto? Hay unas regulaciones, por ejemplo, de cosas y cosas que no puedes hacer, como hay unos árbitros que están andando, pero en esencia se enfrentan el uno al otro, se van dando en la jeta, tú puedes tumbar a uno y tenerlo ahí, hay como que queda todo quieto. Obviamente hay como unos puntos medios donde tú no puedes hacer como pegar las huevas al mano, echarle arena, ¿sí? Entonces suena como guerra de banderas extrema. Literalmente es una gran definición. Es guerra de banderas extremo, como sin guantes. Y lo lindo detrás de este deporte es que hay una tradicionalidad muy grande alrededor de eso. Y yo creo que vale la pena volver un poco a entender eso que tú siempre dices de el fútbol es muy básico, como lo entendemos, como no sacan un pedazo de esto y solo lo reduzcan a eso, como es muy básico en su funcionar y por eso tiene muchas falencias. La pregunta detrás de eso es, ¿necesitamos volvernos a deportes como el calcio histórico, que es súper agresivo y en la esencia es simple, porque es sencillamente simple, Ujú. o necesitamos hiperelaborados, deportes hiperelaborados con un montón de reglas para disfrutarlos Yo creo como que depende. personas? Como que siento que la gente que es fanática de los deportes pide a gritos deportes hiperregulados. Ok. Como que ¿Y, las cosas sean justas. y qué ha sido, por ejemplo, algo que ha cambiado eso? Por ejemplo, la plata, ¿no? Como No, porque, o sea, el es que money como las cap, regulaciones extradeportivas y deportivas, como los reglamentos en el juego, sí, que siento que es necesario y básico, como que todos sabemos que en el fútbol hay problemas de reglamentación, pero nadie hace nada. ¿Por claro. qué pasa esto? Que es interesante. ¿Quién va a regular todas las ligas del mundo? Es No, paila, es imposible. imposible. ¿Qué pasa con los deportes hiperregulados? NBA, NFL, tienes que regular una liga. Lo que diga la federación se hace, punto, así fue. Ese es el gran problema del fútbol. Pero también siento que eso simplemente volvería al deporte algo demasiado de nicho. Ok, Como tienes que disfrutarlo demasiado y entender todas las reglamentaciones, o por lo menos la base para que lo que esté pasando tenga sentido, para tú poder disfrutar. ¿Qué es lo que pasa de alguna forma con el fútbol? Es tan simple que es para todo el mundo. Siento que es el deporte más fácil de entender y pues también es el que es más cercano, sí. porque pues Todo está diseñado para el que tenis sea. me parece también infinitamente fácil de entender, solo que el seguimiento y todo eso es mucho más difícil, Sí. pero el fútbol es simple, pero en su simplicidad se ha vuelto un deporte muy obsoleto. Y es como mi abuelo de 90 años le va a imputar que cambien la regla que él ha vivido toda la vida. Y es como el deporte tiene que evolucionar y Ok. tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque el mundo del deporte en sí está evolucionando. La forma en que comen los jugadores, se cuidan, entrenan, o sea, hoy la vida activa de un deportista es muchísimo más larga de lo que era
hace 30, 40 años. Entonces, es como esa dualidad entre, yo sé que es necesario el deporte simple, pero yo como fanático del deporte en sí, prefiero los deportes hiperregulados. Y creo que le hacen un bien al deporte. Sí, yo creo que ahí lo que hablábamos ayer es como que chimba que estén hiperregulados, pero siempre termina siendo un tema de plata. Sí, Que ahí es donde para mí la competencia se vuelve algo súper complicado, que uno puede discutir lo mismo de los deportes extremos, como si tú tienes un mejor carro en el rally, porque ya siendo el campeón de toda la vida del desierto, pues obviamente vas a tener un mayor desempeño, pero yo creo que los deportes llegan a perder unas, bueno, no, lo voy a decir, pero me arrepiento, ya lo voy a votar, pero los deportes pierden seriedades en la medida en que como tienen todas esas cosas, como que vienen con muchas añadiduras. Entonces, es ok. decir, por ejemplo, el budget cap que le metieron a la Fórmula 1, que tú entiendes más de eso, o el budget cap que tiene NFL en términos de gasto, siento que eso como que son como pañitos de agua fría para todo el mundo. Es como, pues tienes el budget cap, pero todo el mundo por detrás del negocio se está metiendo en mejores planes de alimentación o mejores formas de recuperación y siento que es un tema interminable, pero mi pregunta es entonces, como entiendo lo de los deportes irregulados, pero ¿qué pasa? ¿Qué pensaríamos de un fútbol que no tiene todas esas reglas? O sea, Sí, es por ejemplo el rugby, como ese término que dicen del rugby, que el rugby es un deporte, mm, ¿cómo es que dicen? El rugby es un deporte como para bandidos jugado por caballeros ok, y el fútbol es un deporte de caballeros jugados por bandidos. ok. Entonces mi pregunta es, tenemos que irnos, o sea, toca ir a la esencia como de la confrontación humana y la competitividad, a la muerte o a la violencia o a la exigencia física, o tenemos que ir al deporte hiperregulado donde está bien caerse y hacer el show y el drama Es que y toda esa eso no vaina. está bien. Pero Eso, finalmente eso eso es... dentro del reglamento, como esas son las cosas del fútbol que me parecen como... Siento que el fútbol tiene muchos momentos dentro del espectáculo del deporte donde no se está jugando, no se está compitiendo. Ajá, Digamos, súper básico y siento que faltan muy pocos años para que pase. En el fútbol americano sale el balón, se acaba la jugada, se para el tiempo. sí. ¿Por qué? Porque lo prometido es que se van a jugar en el fútbol americano 4 cuartos de 15 minutos. Pero en el fútbol te prometen que van a jugar 90 minutos. Creo Y que está el bicho por allá tirado esperando como a respeta al que... bicho. Del bicho no vamos a hablar. Pero no, ni siquiera es como eso, Sí, que de un más bien es jugador absurdo, X. pero no solo que salga el balón. Como mientras, como así que el arquero, mientras que él salió y va a sacar, puede ir y tomar agüita. Y sigue corriendo el tiempo y de la nada como le tiran un balón, lo deja pasar y espera que le llegue otro. Pero Eso, creo que esos son los perks de la vaina, como que en el tenis pasa lo mismo, como que para nada. pero un partido de tenis se puede alargar dependiendo Pero se está jugando. Bueno, eso es verdad, En el fútbol hay muchos momentos en los que no se está jugando. claro. Es que eso es lo que a mí me enzorra de eso, como que siento A que mí es también. como que es solo un espectáculo detrás de todo eso. Pero entonces yo, para hacerte esa pregunta es, si bien eso es un debate del que no vamos a llegar a nada, yo le pregunto a la gente también y es bacano que nos cuenten qué prefieren en deportes, como se tiran por los deportes tradicionales, se tiran por los deportes como un poco menos ortodoxos. Pero la pregunta que le hago aquí al trucha es, o sea, ¿qué necesitan esos deportes en un futuro? O sea, ¿qué va a pasar del fútbol en 20 años? ¿Va a ser la misma vaina? Probablemente. O sea, siento que es un deporte, uno tan mundial que todo lo que se haga es muy difícil, pero de alguna forma está tan rodeado de gente que no está dispuesta a que avance, que los pasos que se dan son muy chiquitos. Como así que hay gente que prefiere que no haya VAR. Eso a mí me parece Eso es estúpido. absurdo, es como le están ofreciendo más justicia en el deporte. Sí, como El fútbol equidad. es de lejos el deporte en el que tú más probabilidad, no, más porcentaje hay de personas que salen como insatisfechas con lo que pasó. Entonces en el fútbol americano Eso me gusta. puedes ver que, puta, perdió un equipo, pero como que perdió bien, perdió Sí. porque tenía que... Entonces en el fútbol sales como, no, puta, era gol de Yepes. Y la gente hoy, casi 10 años después, es como... Y la gente está como... Y nos íbamos a ganar ese mundial para la gente, sí había gol de Yepes. Y es como, les traen el VAR, como vamos a empezar a revisar estas cosas. Sí. No, no me gusta. ¿Cuál es el problema del VAR? Mientras están revisando el VAR, Sigue corriendo el corriendo tiempo. el tiempo. Es absurdo. Es absurdo. Pero eso nunca va a cambiar, nos vamos a morir sin ver eso. Yo creo que lo del tiempo sí podría empezar a cambiar. ¿Sí? Sí.
Es que yo no sé, Pero si se empieza, entonces eso empieza a sacar como diferentes cositas. Entonces, si tú empiezas a cambiar el tiempo y lo paras, es absurdo que alguien compita 90 minutos en fútbol para la gente. claro. ¿Sabes? Obviamente tú me hablas de triatlón y vainas así, es como en serio 90 minutos no es un culo. Pero dentro del deporte, eso reduciría como ya no se van 45 minutos, sino 30. Y entonces la gente empieza a ver estos cambios y le da nervios, como no, dejen el fútbol como es. Es como ya el fútbol es perfecto como es. Que Mm, eso es lo que dirían los pero sí, tradicionales. Como exacto, deja el fútbol como está, no se lo va a exacto. inventar usted. Como ¿Correcto? cuando yo vi al pibe Valderrama, eso funcionaba perfecto, eso sigue funcionando, es como, entiendo, en ese momento era perfecto, pero es como si dijéramos, como, sigamos jugando con los guayos que jugaban en el 89, porque, Sí, o los mismos carros de la Fórmula exacto, 1 y de... uno va a ver la Fórmula 1, que son los carros, y entonces como se siguió con lo mismo, uno ve a carros de 80 kilómetros por hora compitiendo, sería como, mi carro puede andar más rápido, Sí, eso pensaría la gente. yo siento que hay una necesidad del deporte de irse ajustando a los requerimientos mundiales, que creo que eso me parece súper importante, pero también creo que hay unas responsabilidades de las nuevas generaciones. Por ejemplo, este man me ha dicho, yo quiero vivir de esto. Pues como mi sueño es poder narrar un partido, o bueno, como hablar de los partidos, hacer análisis, seguir informándome de un montón de cosas, pero qué locura pensar que también estamos enfrentándonos a un montón de cosas que son incambiables. Sí, Pues a menos de que tú llegues a la Di Mayor, no sé, y ni luego a qué, siquiera a la tendría que FIFA, ser presidente de la FIFA, ajá, igual igual todo el es mundo se te iría imposible, encima. exacto, Pero tendría entonces, suficientes taras para como decir, como no, yo voto esto. pero entonces mi pregunta es, así como por ejemplo una plataforma como Sensa lo que está haciendo es cambiando la asequibilidad a los deportes extremos, tanto el contenido, la forma, los referentes que estamos teniendo, los eventos y los espacios, incluso solo como el alfabetismo deportivo. Sí. ¿Qué crees que debemos hacer nosotros los jóvenes? Como pues este podcast es una chimba, la gente se lo escucha, como hay diehards del deporte tradicional, diehards de los deportes poco ortodoxos, hay gente que se encuentra en el punto medio, pero ¿qué crees que tú, por ejemplo, desde tu perspectiva y lo que conoces de los deportes, porque este man está en la cantera, que pues bacano, pero este man sabe mucho más de deportes, de hecho ayer me dijo, le apuesto si hacemos una comparación entre deportes, yo sé más que usted, y le dije como pues estoy seguro, pero lo bacano de eso es Porque la idea es humillarme. no, te echo un piropo. Pero entonces la idea de eso es preguntarse, ¿y entonces qué? O sea, ¿a qué va un Yo, proyecto yo como lo la que cantera? siento ¿O es a qué va como, un yo Daniel? ¿O soy, solo te vas a meter ahí a o literalmente sea, aguantarte eso obviamente el toda la vida? pensamiento es como llegar a la FIFA, si O sabes un a dónde. Barstools. Y eso es absurdo. ¿Qué es lo lindo del deporte? De todos, pero sobre todo de los deportes como con fanaticadas y con hinchas. Y es que no importa que esté parado arriba, si los de abajo, el hincha, el que lo ve, el que paga por verlo, empuja, la gente arriba actúa. Sí, ¿Qué pasa? Siento que no hay suficiente como conocimiento de entender por qué el fútbol mejoraría como deporte, en el caso del fútbol, si se hicieran ciertos cambios. Pero siento que si la gente empieza a ser consciente, va a empezar a empujar como, digamos, una vaina demasiado simple del fútbol. Cambios limitados, eso no existe en los otros deportes, son cambios ilimitados. Entonces la gente es como, no, déjeme eso así, es listo, se lesionó Messi, no puede ir al mundial. ¿Por qué? Porque lo pusieron a jugar 120 minutos, porque eso es absurdo. Haga cambios ilimitados. Deje que lo que sea la esencia sea el espectáculo. Y es como, ¿qué prefiere? ¿Ver a Messi 120 minutos al 30%, 40, 50? ¿O ver a Messi 20 minutos al 100, después sale, entra otro, ese man al 100, después... Ese tipo de cambios, como que entiendo por qué la gente demasiado tradicionalista no quiere que pasen, pero es que cuando uno ya se sale un poco de la pasión y le coges como amor al deporte y al espectáculo del deporte, va a entender como yo lo que quiero es que sea el mejor espectáculo. claro. Pero bueno, ahí tengo una pregunta y es que voy a hacer como un mini paréntesis antes de devolverte a la pregunta real que te hice, que me la curviaste, pero es, ¿hay gente que juegue o ligas que jueguen no ortodoxo? No, Como fútbol no pues ortodoxo. no oficiales. Como el Jogabon, como ese, como, ¿cómo se llama ese juego que no jugaba en Xbox? Que era como en Brasil, como dentro de una cancha. Como así, FIFA Street. Eso, FIFA Street, como deben, yo sé que hay campeonatos de eso, creo que hay gente que juega en esas vainas. La pregunta de eso es algo muy nuevo, lo pregunto desde la ignorancia, como eso es algo que realmente se ha dado desde una nueva generación que está buscando otros métodos, como no podemos ir a jugar al Bernabéu, ¿Bernabéu? Bernabéu. Bernabéu, como me vieron, perro. Bernabéu, pero podemos jugar en la favela, hay unos ajustes para eso.
Como De no, o acuerdo. me pregunto, no sé si lo hay, te lo pregunto, porque entonces también es chévere pensar, pues si hay más personas que piensan como tú, yo siento que tú lo miras también desde una parte mucho más analítica, pero tal vez hay gente que sí dice, huevón, me sabe mierda no poder cambiar esto, quiero jugar menos tiempos, o en un partido de micro que creo que se juegan, pues no se juegan sin duda alguna al mismo tiempo que un partido grande, como esas regulaciones han entrado en otras ligas, como será que vale la pena pensar en un futuro donde los deportes tradicionales tengan unas nuevas modificaciones de eso. Yo sí creo que se vienen cosas, como que Se vienen ya cositas. se vienen cositas nuevas. Porque ya los mismos jugadores están empezando a decir como hay que adaptar el deporte a otras formas. Ok. Y no solo en lo deportivo, sino en lo extradeportivo. O sea, Toni Kroos, que es como ídolo en el Real Madrid, ídolo en Alemania, después de todas las cosas que han pasado con el Mundial de Qatar, dijo, yo no juego. Yo no juego y no voy a jugar el Mundial. Ahora, ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? el Qué pena, Mundial de no sé. Qatar. Sí. O sea, para empezar, la FIFA igual es una mafia en muchas cosas y metieron el Mundial de Qatar porque se lo ganó, pero sin duda alguna es el que más Más plata ingresos puede le va a inyectar, dar. claro. ¿Qué pasa con Qatar? Está en una zona geográfica que es injugable en junio. Ah, como por el calor. Por eso ahorita no estamos viendo Ah, Mundial. Entonces se ¿ahorita pasó a había diciembre. mundial? Ahorita habría Mundial, Mm, pero se pasó a diciembre. ¿Cómo me puede valer de menos el fútbol que no tengo ni idea de eso? ¿Por qué es en diciembre? Pues por el clima, pero ¿qué pasa esto? Va a ser en la mitad de la ¿Navidad? liga. Ah, O sea, Navidad. las ligas nacionales que se están jugando. Con la liga, imbécil. Entonces esto es que vas a estar jugando todos los campeonatos de clubes, listo, lo que normalmente son tus vacaciones, juégate un mundial y después juega la otra mitad. La cantidad de lesiones que va a haber, la cantidad de jugadores que se van a tener que retirar, porque es un ritmo al que no se puede jugar. Claro. Además de que Qatar, por su afán y por sus ganas de ingresos, pues ha tenido una cantidad de problemas con una cantidad de muertes construyendo Bueno, pero los eso siempre es así, estadios. huevón, ¿no? No, Sí, no, marica. o sea, es que esto es Brasil fue la misma mierda, los panamericanos aquí también fueron la misma pero vaina, como... es distinto porque ¿qué pasa? Tú haces un mundial en España y como hay 10 equipos grandes que han sido grandes históricamente, hay 10 estadios para jugar el mundial. En Qatar, ¿qué hay? No hay Papi, nada. plata como un berraco Sí, para pero ponerlos. entonces, listo, plata hay, pero no hay tiempo. Entonces eso es construir una cantidad de estadios en mucho tiempo, en muy poco tiempo, perdón. Yo entiendo eso, pero bueno, siento que ahí entra en como una perspectiva como diferente. No, igual, te lo digo, esta es como la perspectiva general de lo que está pasando Así con como este odiamos mundial. Qatar. Todo el mundo, Ya. jugadores, técnicos, todo, menos pues la gente que se está noqueando desde arriba, que es Obvio, como, porque es que es un business, ¿no? obvio, 100%. Que es lo que yo también creo que a mí eso me parece una chimba y es los X Games. A mí los X Sí. Games me fritan el coco. Es gracias a las personas que hicieron halfpipe de snowboard, como qué locura esa vaina, ¿sí? Como moto de nieve y los X Games de snow, no sé, esa vaina me parece Sí, yo una siento chimba que de esas cosas de motocross. los X Games surgen de alguna forma de la pregunta que me hiciste antes de esto que se está haciendo en el yoga bonito. Si sabes, como esas cosas callejeras que se hacían, es como esto tiene una cantidad de exigencias deportivas, volvamos a un deporte. Claro, que es lo que está pasando también con los olímpicos, ¿no? Exacto. Como papi, ya hay que meter el surf, hay que meter la escalada, que yo creo que eso también es como un referente muy interesante en lo que va a pasar con los deportes. Es Sí. como bacano el tiro como jabalina, y bacano el tiro de bola, y bacano los 100 metros de Usain Bolt, que es una chimba, y bacano ver a Caterina Ibargüen saltándose en salto largo y a Juergen dándose en la jeta, ¿sí? Pero qué chimba pensar en la reinclusión de nuevos deportes y de un montón de personas que llevan segregadas un montón de años, ¿no? Sí. Y siento que también es la hora, a mí los olímpicos me parecen desde una perspectiva tradicional una chimba, pero siento que también en el fondo les está haciendo falta hype, 100%. ¿cierto? Como que son aburridos, como, ok, bacano, pero como que no sé, los olímpicos porque son importantes, pero Pero no pasa nada como realmente impactante. no, para y el falta deporte. como un mercadeo y un Sí. montón de vainas y un montón de escenarios, que eso es lo que yo hablo, que en Colombia se necesita mucho, y es, hay que hypear los escenarios de los deportes extremos en Colombia. Como, Los deportes en general, que no sea fútbol, lo que sea. gracias, Pero en que todo el general. mundo pueda ver lo que quiera ver. Y que se pueda acceder, que por eso creo que es una chimba, porque es que eso es, a mí me encanta el fútbol en su esencia. O sea, yo me tiro un partido de fútbol, me acuerdo de partidos de fútbol que me he tirado como un buñuelo, obviamente, en el Amazonas, en la mitad de la selva, en la Guajira, descalzos, y en el Chocó. Sí. Y eso, uy, como ahí sí yo digo, como ya entiendo el fútbol, como entiendo el Exacto, fútbol solo que ya como no se está esencia viendo tanto a deportiva fútbol de como lo que negocio. puede vincular a las personas. Sí.
Y lo que yo siento es que también nuestras responsabilidades como personas que están metidas en este gremio, ya sea de opinión del deporte o gestor más adelante o lo que sea, es cómo nos pensamos en los países latinoamericanos que solo han tenido, porque también muchas cosas se las debemos al fútbol, ¿no? Como 100%. que Colombia haya llegado a finales del mundial y como que llegamos a finales, perdón. Pero cuando fue como esa época que Colombia estuvo muy, muy cerca, Pues 2014, esa, cuartos. 2014 cuartos, como qué bacano la exposición que eso nos dio a nuestros jugadores y a toda la gente. ¿Cómo hacemos eso con el resto de cosas? Porque es que acá hay 10.000 personas que no juegan fútbol, ¿sí? Acá hemos entrevistado atletas que son una chimba. Ayer estábamos con uno que vean ese podcast de uno de los mejores manes que corre ultra y triatlón en Colombia, que está aquí sentado. Nadie tiene ni idea que siguen ese man. Y no es culpa de él, no es culpa de ustedes, es culpa de nosotros los que estamos gestionando estos nuevos escenarios para exponer a esa Visualizar. gente. Sí. ¿Qué pasa si no se inventa una liga de fútbol de solo personas que piensan así? Que eso me parece una chimba. Como en Estados Unidos hay campeonatos de bare knuckle hoy en día que están regulados. Eso es una locura. Pero es el espectáculo. Hace años cuando empezó la UFC, Dana White nadie daba un peso por el man. Y hoy en día se echan unos pay-per-views gigantes donde la gente paga miles de millones para ir, para entrenar. En pandemia lo cerraron todos para irse a Abu Dhabi a entrenar porque era el único país que no tenía regulaciones. Entonces yo creo que la esencia del deporte se tiene que mantener en estar en un proceso constante creativo. Lo que pasa es que la gente ve el fútbol o el tenis o los deportes tradicionales como algo inamovible. Y es como, ok, ¿qué pasa si nos pensamos una liga diferente? Sí. Como eso puede ser un proyecto, una chimba, ¿sí? Pero creo que eso es pura responsabilidad de nosotros como jóvenes para esas vainas, Sí, de acuerdo. ¿no? También desde la cantera, como yo jodía muchísimo a la cantera porque el man ponía unos posts que decían como transferieron este fichaje y costó tanto, entonces yo le jodía y le decía, uy papi, gracias por esa información, no tenía ni idea que habían cambiado a Luis Suárez por no sé qué envían por 50 millones. Luego me entendí que era él el que estaba haciendo eso y le dije como, uff, qué chimba. Pero creo que la oportunidad también dentro de espacios como la cantera o como Sensa o con lo que se está haciendo es cómo se piensa la narración o la analítica del deporte o cómo estamos accediendo a otros deportes también desde esas plataformas. Sí, de acuerdo. Como marica, hay un resto de fútbol ya. Como ya, marica. Yo sé que amo el fútbol, pero puedo hacer un segmentico de fútbol, echarme otro del campeonato de surf, puedo echarme otro del rally del Dakar y puedo hacer todas esas vainas que igual tú sabes y que Sí. igual son O sea, relevantes. sí siento que eso, lo que pasa es como tú y yo sabemos que esto funciona, esto es para el público y qué quiere el público y uno pues le Pan y da, circo. uno le da al público lo que quiere el público y mis seguidores, no sé, hablan español la mayoría y por ende son latinoamericanos, pues se rodean de la gente que ha llegado por yo que vivo acá, esa gente que le importa lo que pase y sí, yo puedo contarlo y puede ver a alguien, listo, lo ve, pero si no puede verlo después en televisión, Pero esos hijo de putas de Win Sports. de acuerdo. Diles, huevón. Pero no, yo entiendo eso, pero creo que también es la accesibilidad. El Dakar no se pasa por televisión, por ejemplo. Tú sintonizas un Dakar, que es la carrera más importante de motos del mundo y de motor del mundo que cruzan en el desierto, donde se muere gente siempre y no se televisa. Sí. Por ejemplo, Caracol tiene los derechos para transmitir el Dakar, creo que es Caracol si no estoy mal, y no lo transmiten. Pero tu voz estéreo me lo vas a dejar de lado. Es verdad, papi. Es verdad. Tu voz estéreo y padres e hijos. Sí, era nada, como un momento más emocionante del Dakar, vamos a hacer una pausa. Sí. Una horita de tu voz estéreo y Y, volvemos y más listo, tarde. papá, sí. Pero entonces el tema con eso es que tenemos que generar la exposición a través de eso y eso no lo va a hacer Caracol, ni No. cagando. Como, y los entiendo, es un business. Pero lo que me parece una chimba es como ahorita hay un hype gigante de la Fórmula 1. Yo no soy fan de la Fórmula 1 Digamos, eso de la Fórmula 1 es muy importante. ¿Por qué explotó la Fórmula 1? por Netflix. Porque Netflix le hizo un documental. Exacto. Ahora bien, yo creo, Ahora es bien. solo mi teoría, Que si hubieran actuado los de padres e hijos en el documental, ese vaina sería un hit list. Fórmula 1 le debe la vida A padres e Netflix, hijos. como que le vendió el alma. Obvio. Porque uno ve, uno que ha seguido la Fórmula 1 más dentro del deporte y no desde el documental, es como, esto parece protagonistas de nuestra tele, Claro. de la Fórmula 1 y uno ve a los mismos pilotos como, eso no es así, pero pues... Qué Netflix chimba el haga- drama. Que Netflix haga lo que quiera, Pues- igual. Eso nos ha ayudado a nosotros, nos hace crecer y hace que más gente nos pueda ver. Y es igual de especulativo a tirarse un show de comentarios de si Luis Díaz hizo Todo. o no va a hacer. Como Todo. es la especulación y el show a través de eso que creo que es brutal. Pero es de la misma forma que el fútbol le debe su éxito al radio. Sí, ¿Cierto? Y a la narración, que eso es un capítulo entero que podríamos hacer De de esto de acuerdo.
lo que implica narrar un deporte y contar un deporte. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si la cantera ahora piensa en Fórmula 1? La cantera igual habla de Fórmula 1. Ok, pero en una base donde se vuelva un público más asequible, Ok. ¿sí? O qué pasa si la cantera se está tirando un mini segmento, tal vez les vale verga el surf, los entiendo, pero ¿qué pasa si se tiran un mini segmento de el Dakar? Qué chimba. O qué Sí. pasa si se tiran un mini segmento de los escaladores importantes de Colombia. Ah, es que este man se encadenó tal vaina. Un segundo. Creo que ahí está nuestra responsabilidad en la medida en que podemos ir integrando todas esas cosas. Si yo pienso en el fútbol en su esencia, como en jugado en el Pacífico, en la cancha de tierra, ¿sí? Como a lo Pío Valderrama, Carlos Vives en Choros, en el Tayrona, me parece una chimba, ¿sí? Sí. Como Ronaldo con el cortadito así, me parece una chimba. Y yo siento que el deporte y la esencia del deporte está ahí. Está. Como está en esas esencias, en la Y simplificación tampoco es máxima. como son los problemas del negocio, es como logramos que esto funcione de Empalme, la mano, no uno tenga que sacrificar el obvio, otro. que empalme. Y eso me parece una chimba, pero creo que hay un montón de responsabilidades. Y todo eso empieza literalmente con esto, como Mm. tirarse un podcast. La pregunta sigue centrándose en una cosa. ¿Deportes tradicionales o deportes de aventura? No hay respuesta. No, mentiras, no hay respuesta. Yo tampoco lo sé, me encantan los dos. Quiero hacer muchos más deportes. Este año ha sido un deporte donde he jugado golf. Como he aprendido a jugar golf y me parece una chimba. Como me quiero vestir como se viste la gente de golf. Pero, pero me parece bacano entender la parte deportiva de todo eso y siento que en Colombia nos falta hacer más asequible el deporte a todos. Como peladitos que jueguen tenis, peladitos que jueguen golf, peladitos que vayan a boxear, peladitos que jueguen, porque ahí hay una esencia de la Que expansión igual eso personal. existe, siento que eso pasa, solo como nosotros y los grandes que mueven, Uy, nos clasificaste en no, grandes. no, no, nosotros y Ah, los ok, ok, grandes ok. que mueven realmente el mundo de los deportes, le ponemos, no necesariamente tiene que ser la misma, pero atención a todo. Ajá. Atención a todo lo que está pasando en el deporte, no solo si hay un colombiano triunfando o si es el fútbol, sino, pucha, permitámosle a la gente ver y empaparse del mundo del deporte, porque igual existe Y y está acceder, ahí. solo acceder al Exacto. mundo. Ajá. Poder acceder a ese mundo y nosotros nos encargaremos yo por lo menos de informarlo y de analizarlo y tú de promoverlo. Bueno, no, qué chimba. Creo que hay mucho trabajo para hacer, pero eso empieza acá. Y por eso me encanta esto. Ayer se nos ocurrió este podcast y fue como hagámoslo de una. Gracias por tenerte acá. Sigan a la cantera, pues a los que les gusta el fútbol y ahora va a meter más deportes el man, va a abrir un podcast, ya está juqueado. Y gente de la cantera que vea esto. Gracias a todos, stay tuned, cuéntenos qué deporte les gusta más. Tráigame un diehard del fútbol para clavarlo en otro lado, no mentiras. Y el mejor jugador de fútbol es Higuita, más que el bicho, por tirar un escorpión. Sí.